Profesor, buenas noches. Buenas noches. Profesor, recién me acabo de conectar, no sé si me puede considerar en la asistencia. Ya, vamos a tomar asistencia al final de la clase igual, ¿ya? Ah, ya, profesor, gracias. Bueno, creo que ya están todos. Entonces, todo, como les comentaba, todo lo que ustedes pueden hacer como empresa, todas las actividades, todos los negocios, todas las compras, todo eso tiene un código y está contabilizado. ¿Ok? Los activos no corrientes diferidos, estos son pagos realizados por anticipados por parte de la empresa, por concepto de bienes o servicios que se recibirá en un futuro aunque no se utilice. En ejemplos tenemos gasto de instalación, de constitución, interés acumulado, mejoras a la propiedad ajena, entre otros. ¿Qué puede ser un gasto diferido? A ver, ¿quién me puede dar un ejemplo de un gasto diferido? Con relación a lo que dice la diapositiva, son pagos realizados por anticipado por parte de la empresa, por concepto de bienes o servicios que se recibirá en un futuro que no se les utilice. A ver, ¿quién me puede dar un ejemplo de este tipo de gastos? Un arrendamiento puede ser, profesor. Puede ser un arrendamiento. ¿Sí? Lo pagas por anticipado. Muy bien. Muy bien. ¿Cuál es tu apellido? Martínez. Listo, Talía. Estoy anotando a los que participan, ¿ah? Ya saben. Entonces, ya hemos hablado todo lo que es cuentas del activo, que se divide en activos corrientes, activos no corrientes. Los activos corrientes se dividen en activos corrientes disponibles, exigibles, realizables y de pagos anticipados o de pronto pago. Mientras que en los activos no corrientes tenemos los activos no corrientes tangibles, despreciables, intangibles y los corrientes diferidos. En esta, entonces, nos tocaría hablar con respecto a las cuentas del pasivo. Si yo tuviera que comprar una mercadería, ¿qué tipo de activo es? Empezando, ¿corriente o no corriente? Corriente. Corriente. Corriente, profesor. Corriente. Corriente. ¿Y qué tipo de activo corriente sería? Corriente activo. ¿Perdón? Fluido. Corriente activo. No, todos son activos. Anticipado, profesor. No. El activo corriente se divide en exigible, ¿no? Realizable. ¿Qué más? Exigible. ¿Qué más? Exigible, realizable. Anticipado. Inmovilizado. ¿Y qué más? ¿Uno más? Inmovilizado. Inmovilizado. No, inmovilizado. No vamos hablando de una palabra inmovilizado. A ver, ya ven cómo dicen que sí, que sí. Los activos corrientes, los activos se dividen en activos corrientes y activos no corrientes. De los activos corrientes se dividen en activos corrientes exigibles,
realizables, disponibles y pagos anticipados. ¿Sí? ¿Estamos bien? Disponibles, exigibles, realizables y pagos anticipados. Si yo quiero comprar una mercadería, ¿qué tipo de activo corriente es? Exigible. A ver, Realizable. Disponible. Realizable. realizable. Realizable, ¿por qué? Porque estas mercaderías se esperan transformarlo. O sea, ¿cómo vas a transformar tu mercadería? En las ventas. Entonces son realizables. ¿Ok? Si yo quisiera cobrar a un cliente por la venta de esta mercadería, ¿qué tipo de activos corrientes es? Anticipado. No, anticipado. No, pagos anticipados, su nombre mismo dice. Pagos. Exigible. Exigible, profesor. Exigible. Exigible, exacto. Y donde se encuentra depositado el dinero, vaya a ser que ese dinero ya cobramos la factura, todo, y lo guardamos en una caja chica, o lo metemos a una cuenta. Disponible, profesor. Disponible, profesor. Disponible, profesor. Disponible. Correcto. Normalmente en una empresa es así. Tú vendes o compras mercadería, lo cobras y pasa a de manera, ya pasa a tu caja chica o a tus ingresos, por decirlo así. Esa es la ruta de una empresa, esa es la ruta cómo pasa también contablemente. ¿Ya? Y lo que es, Maribel, anticipados son todos los pagos anticipados que nosotros recibimos. Ojo, pagos anticipados son todos los pagos que nosotros recibimos, ya por un servicio o por los bienes por consumir, ¿ya? De la empresa en un futuro. Por eso se llama anticipados, en un futuro. No creo que a ti te vayan a pagar por una mercadería. Bueno, será el caso, ¿no? Te compran mercadería, ya te toma, Maribel, 100 soles, cuando ya venga tu mercadería me lo das. Y esos son pagos anticipados que nosotros recibimos. ¿Ya? Te lo dicen en un futuro. ¿Ok? Sí, profesor. Listo. Y si yo compro un automóvil, ¿qué tipo de activo es? ¿Corriente o no corriente? No corriendo, profesor. No corriente. Ujú. Muy bien. Listo. Entonces, ya tienen más o menos una idea de cómo es, cómo está dividido el activo corriente, activo no corriente. ¿Ok? ¿Sí? Estas denominaciones, estos nombres, ustedes como administradores es lo que ustedes tienen que manejar. No netamente, pues porque ustedes no están estudiando contabilidad. Ustedes tienen que manejar las nomenclaturas, los nombres más generales de la empresa. Obviamente, que es un activo, que es un pasivo, que el activo se divide en corriente y no corriente, y el pasivo se divide en pasivo corriente y pasivo no corriente. ¿Qué significa un activo corriente? ¿Qué significa un activo no corriente suficiente para usted? ¿Ya? Y saberlo identificar nada más. En lo que es en las cuentas del pasivo, como hablábamos en las clases anteriores, el pasivo es un endeudamiento entre una parte y otra que aún no se ha enmendado o se ha pagado. En los diferentes tipos de contabilidad, un pasivo también es una deuda, pero está más definido por adquisiciones comerciales, ventas, canje de activo o servicio, o cualquier otro elemento que suministre un beneficio económico en una fecha subsiguiente. Entonces, cabe indicar que las cuentas de pasivo son deudas u obligaciones contraídas en el transcurso de la actividad empresarial para financiar las operaciones de la empresa y que deben ser devueltas a los acreedores en un plazo definido, ¿no? ¿Por qué? Puede ser
Si tú se fija un plazo de un mes, 2 meses, 3 meses, no te puedes exceder. Te puedes exceder, pero hay unas consecuencias sobre eso. ¿Ok? ¿Estamos bien? A ver, vamos a preguntar. Jocelyn, ¿qué hemos hablado sobre las cuentas del pasivo? ¿Qué es un pasivo? ¿O qué son los pasivos? Son deudas. ¿Son qué? Son deudas. Ya. ¿Qué más? No necesariamente tienen a ser deudas. También ventas. ¿Mm? No necesariamente son deudas, ¿ya? También son Son, ventas, profesor. ¿cómo? También son ventas, digo. Ventas no, compras. ¿Ya? Ya son por adquisiciones comerciales, ventas, canje de activos, todo eso. ¿Ya? Entonces, ¿qué son los pasivos de una empresa? La definición de pasivo en una empresa se refiere a los valores de una organización en un determinado momento. A menudo se reflejan como cuentas por pagar en el plan de cuentas contables. Cuando se compra un bien o un servicio para tu negocio o empresa, se paga con dinero en efectivo de tu cuenta corriente bancaria o también puedes solicitar un préstamo. Por tal motivo, se contabiliza en el haber una cuenta de pasivo para posteriormente ser devuelto en el futuro a través del efectivo o mediante otros recursos. ¿Ok? En el pasivo se tienen que tener dos perspectivas. Una como empresa, una como, mejor dicho, una como la que compra y una como la que vende. ¿Sí? Siempre tiene que haber dos perspectivas. Por eso hay un debe y un haber. En tanto que el activo hay un debe y un haber, como el pasivo también hay un debe y un haber. ¿Ok? ¿Por qué es importante los pasivos o la importancia de los pasivos? Al igual de la importancia que tienen las cuentas de activo en los conceptos de contabilidad, los pasivos también tienen su relevancia. A pesar de ser una obligación que se adquiere por el intercambio de bienes, dinero o servicios. Las empresas utilizan las cuentas de pasivo para mantener un registro de los saldos impagados a proveedores, clientes o empleados. La importancia del pasivo representa un aspecto primordial en la oferta y la demanda de la economía, ya que los productores o fabricantes suministran productos al consumidor y los mismos suscriben acuerdos de pagos al no tener efectivo disponible. De igual forma, en la clasificación de los pasivos, existen 3 tipos de pasivos. Los pasivos corrientes, que a su vez se subdividen en pasivos corrientes exigibles a corto plazo y los pasivos no corrientes exigibles a largo plazo. ¿Ya? También los pasivos diferidos y otros pasivos. La clasificación de los pasivos corrientes se subdividen en pasivos a corto plazo y a largo plazo. Los pasivos a corto plazo también se le conoce como pasivo corriente. Son obligaciones que tiene la empresa con terceras personas que se espera pagar en un plazo de 1 año. La clasificación de pasivos corrientes a corto plazo, tenemos entre los ejemplos las cuentas por pagar, que son proveedores, instituciones financieras, socios o accionistas, documentos por pagar, deudas fiscales, provisiones, préstamos bancarios, dividendos de socios por pagar, intereses acumulados por pagar. ¿Ok? Y entre los pasivos a largo plazo, de igual forma se le conoce con el nombre de pasivo no corriente. Son deudas y obligaciones a largo plazo que se espera pagar en un plazo posterior a 1 año. Dentro de la clasificación de pasivo no corriente a largo plazo tenemos las hipotecas por pagar, préstamos bancarios, préstamos viviendas, entre otros. Hemos hablado que los préstamos a corto y a largo plazo se diferencian. ¿Por qué? ¿Por qué se diferencia entre un largo y un corto plazo? ¿Cuál es el tiempo que se habla en corto plazo y cuál es el tiempo que se habla a largo plazo? ¿Quién me indica? Largo plazo es 1 año, profesor. Largo plazo es 1 año.
Y corto plazo, Corto plazo es solamente meses. ¿cómo? Corto plazo serían meses. Ya, en corto plazo, en materia contable, financiera, administrativa, se habla todo lo que pueda incurrir dentro de 12 meses. ¿Ya? Largo plazo es mayor a 12 meses, mayor a un año. Sí, eso ténganlo bastante presente porque siempre no se va a, cuando se conversa este tipo de lenguaje, ¿ya? Te van a decir largo plazo, corto plazo, entonces ya tienes que saber identificarlo. Corto plazo, menor a un año, largo plazo, un año más a más. ¿Ya? Entonces, ¿por qué creen que se tiene que dividir o se divide en corto plazo y largo plazo? ¿Cuál creen que sea el motivo de que se divida en corto y largo plazo un pasivo, por decir? Un banco sería por los intereses que gana a la hora de largo plazo. Claro, a veces cuando cuando debes, es como una deuda que se tiene que pagar mensual, digamos así, profesor, en corto plazo y en largo plazo, de manera anual, algo así. ¿por qué se dice a largo plazo o corto plazo un año? Porque un periodo contable es un año. Por eso que ahí se le denomina un corto plazo. ¿Ya? Ustedes saben que el balance se saca anual, todo un periodo contable es de un año. Por eso es que se le llama corto plazo. Mayores a largo plazo, por decir, si tienes un préstamo a 5 años, 10 años, que normalmente es por la compra de un auto, por la compra de un terreno, por decirlo así, o una casa, esa es la diferencia. Cuando tú compras a más de un año, hay cuentas especiales que sirven para hacer tu contabilidad, tu análisis en el futuro mayor a un año, ¿no? Y hay cuentas, las que son menores a un año, que se van extinguiendo muy rápido, por eso se le llama corto plazo, y se hace todo dentro del periodo contable, ¿no? Que es un año. Por eso es que se divide, se le dice corto y largo plazo. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, de los otros pasivos tenemos los pasivos diferidos. Igualmente se le conoce con el nombre de rentas cobradas por adelantado. Se caracteriza principalmente porque no se ha obtenido un beneficio u utilidad en la actualidad. Para que suceda aquello debe efectuarse un ajuste contable. Dentro de la clasificación de pasivos diferidos tenemos los arriendos, los seguros, la publicidad, las utilidades diferidas, entre otros. ¿Por qué se le llama pasivos diferidos? ¿Por qué creen? A ver. ¿Quién me indica? A ver. Profesora, lo que estoy Porque es viendo es temporalmente, profesor. Temporalmente no. porque no es o sea, lo que yo logro entender es a lo que no se da un sueldo físico, ¿no? Perdón, un sueldo fijo a los que vienen a hacer en el tema de lo que es ay, ¿cómo se llama esto? Utilidades y todo eso. Ya, mira, los pagos diferidos. Profesor, Sí, te escucho. porque al final se paga todo el monto. No, es lo que pasa. Mira, ¿qué dice la diapositiva? Se le conoce con el nombre de rentas cobradas por adelantado, ¿no? Por ejemplo, los arriendos, igualito de la misma forma de lo que generaba ingresos para nosotros, ahora lo que genera ingresos para nosotros. Nosotros cuando alquilas un terreno o una casa, ¿qué te dicen? Ya, págame
3 meses adelantado más uno de garantía. Eso se llaman pagos diferidos. Los seguros también. Los seguros se pagan por adelantado. ¿Ya? Profesor, vendría a ser las garantías entonces. Ya, está bien, pero son pagos al final de cuentas. Ya son obligaciones que tiene la empresa que cumplir con eso. Ya la publicidad también. La publicidad se paga por adelantado para que te crean la publicidad y ahí recién te la emite. ¿Ya? Y las utilidades diferidas también. Hay utilidades que se pagan post a lo que normalmente se pagan las utilidades. ¿Ya? Diferidos viene a ser la palabra que es, vamos a llamarlo, se pagan por adelantado, no en su tiempo. ¿Ya? Como cobros diferidos también hay pagos diferidos. ¿Sí? Y otros pasivos, entre la clasificación de otros pasivos podemos mencionar el desahucio, la jubilación patronal, entre otros. ¿Ok? Entonces, ¿tienen alguna pregunta sobre los pasivos? Ya hemos hablado de los activos, hemos terminado de hablar de los pasivos. ¿Tienen alguna pregunta de los pasivos? ¿Todo claro entonces? ¿Sí? Entonces vamos a preguntar, a ver, si todo está claro, vamos a preguntar. ¿Tienen preguntas? ¿Qué dices, Luz? Estás comiéndote las uñas ya. Ni siquiera he preguntado. Ya chicos, miren. Como les seguía o le estaba mencionando al inicio de clases, ustedes obviamente no son contadores, están estudiando lo que es la contabilidad para que al menos tengan una idea de cómo se realiza una contabilidad. ¿Para qué? Para que ustedes sepan qué es tal cosa, de dónde sale tal cosa, a qué se refiere tal nombre, ¿no? Entonces, cuando hablemos de activos pasivos, siempre se va a hablar netamente de lo que es activos corrientes, activos no corrientes, pasivos no corrientes. Ya saben, corriente menor a 1 año, no corriente mayor a 1 año. Largo plazo, corto plazo. ¿Sí? Entonces, ¿por qué las cuentas corrientes realizables? Porque se va a transformar en efectivo. ¿Por qué exigibles o disponibles? Porque es lo que la empresa tiene en un determinado momento disponible. Que es netamente lo que es dinero. ¿Ya? Todo lo que se vuelve dinero se le llama disponible. Exigibles son todas las deudas que a nosotros nos tienen, ¿no? Cuentas por cobrar, documentos por cobrar, letras por cobrar, ¿no? Recibos por honorarios no cobrables, servicios prestados, ¿ya? Y pagos anticipados son los pagos que nosotros realizamos, ¿no? Por seguros, arriendos, igual de la misma forma que en pasivo. Este es en lo que es activos corrientes. En lo que es activos no corrientes, ya son los que tienen una duración permanente en la empresa, ¿no? Que pueden ser, pues, como ustedes dijeron, la mercadería, la maquinaria, el edificio, las computadoras, los carros que se puedan comprar para la empresa, ¿sí? Hay activos corrientes que son intangibles, por agotamiento, ¿no? Depreciables. Todo eso forma parte del activo no corriente. Y dentro de las cuentas del pasivo, ya saben que las cuentas del pasivo son todas las obligaciones que tiene la empresa. No significa que sean deudas, ¿ok? Pueden ser compras de mercadería, facturas por cobrar, por pagar, letras por pagar, impuestos que se tienen que pagar. Todo eso forma parte del pasivo. ¿Ya? Y lo que es la clasificación de los pasivos, igual, pasivos corrientes, pasivos no corrientes, los pasivos diferidos y los otros pasivos. ¿Sí?
Estamos yendo a pocos para que puedan tener una idea. Acuérdense siempre de los nombres, de las nomenclaturas, de a qué se refiere el concepto de cada cual, para poderlo tener en cuenta para futuro cuando ustedes que ya llevamos a hacer un asiento contable o un balance. ¿Ya, chicos? Hasta ahí. ¿Tienen alguna idea, alguna pregunta, una duda? Hablen ahora o callen para siempre. A ver, Yanina Hernández, ¿todo claro? Sí. Ana Cristina, ¿qué dices? ¿Todo claro? Sí, profesor. Vanessa, ¿estás con sueño ya? ¿Todo claro con lo que es activos? ¿Cómo se divide activo, pasivo? ¿Sí? ¿Qué dices, Barja? Sí, profesor. Ujú. Selene, Abel. Sí, profesor. Ya, pues chicos, entonces lo vamos a tomar lista de nuevo. Traten de entrar siempre puntual, lo máximo 5 minutos de tolerancia. Ya, la próxima no se le va a dejar entrar ya al aula. Ya. A ver. María Hacha, sí está, ¿verdad? Presente, profesor. Álvaro Cuenca. Alvites Torres. Presente, profesor. Alvites, ¿todo bien? ¿Todo claro, Maribel? Sí, profesor. Anchante de la Cruz. ¿No está? Estaba, ya se fue, se jugó. Aquí G. Silva. Profesor. Arroyo Yogya. Presente, profesor. Ábalos Rojas, Madaí. Presente, profesor. Álvaro Bustamante, Rodi. Barja Medrano, Vanessa. Presente, profesor. Estos son los que llegaron tarde. Bautista, Natalia. Presente, profesor. Cajamarca, Abel. Presente, profesor. Carlos Salazar, Félix. Jiroque Flores, Lidia. Presente, profesor. Chumbe Guamán, Brenda. Presente, profesor. Cordero Navarrete, Jacqueline, Vanessa. Presente, profesor. Cristóbal Trujillo. Presente, profesor. Cruces Choque, Julio. Cuevas, Berta. Julio Cruces, estás levantando la mano. ¿Quieres preguntar algo? Julio. Ya. De la Cruz Quispe, Marjorie. Presente, profesor. Dueñas, Muriel, Jordi. Presente, profesor Dueñas. Fernández, Ibargüen, Rocinaldo. Presente, profesor. Flores Marquina. Presente, profesor. Florian Hernández, Milagros.
Estuvo, Hernández. profesor, la fuente de internet. Ah, ok. Hernández Donaire. Presente, profesor. Listo, Martín. Hernández García. Hernández. Presente, profesor. Ya. Herrera Américo. Presente, profesor. Listo. Guamaní Cruz. Presente, profesor. Lemás Caliza. Presente, profesor. León Guerra José Luis. Presente, profesor. Luna Cabrera Christopher. Presente, profesor. Martínez Talía. Presente, profesor. Mendoza Escribas. Presente, profesor. Nieto Bernales. Se fugó. Noa Lobos. Presente, profesor. Allín Guamaní. Presente, profesor. Oma Marcanaupa. Presente, profesor. Marcañaupa. ¿No? Ah, ya, ok. No había visto. Ramos García Caterine. Presente, profesor. Reyes López. Presente, profesor. Sarmiento Bautista. Se escapó también Alexandra. Serna Yarma. Y Rocío Serna también, su hermana. Presente, profesor. Listo. Profesor, disculpe, lo que pasa es que mi hermana está fallando en el internet. Ya. Torres Galindo Mayra. Presente, profesor. Y Valderrama Ore. Profesor, disculpe, ¿dijo Sarmiento? Valderrama Ore. Sarmiento dije hace rato. Profesor Valderrama, presente. Profesor, está fallando mi internet. Valentín Pedrosa. Presente, profesor. Vilche Saldaña. Presente, profesor. Eco Santante. Presente, profesor. Guamaní López María. Presente, profesor. Lengua Arone Carol. Presente, profesor. Ventura Escalaya Paul Martín. Presente, profesor. Listo. No hay nadie más, ¿no? Todos los que entraron tarde ya se les ha corregido la asistencia. Vuelvo a decir que por favor ingresen temprano. Ya, chicos. ¿Tienen alguna duda? Todo correcto ahí, ¿verdad? Para dejarlo ya para la clase del día viernes. ¿Sí? Listo, Martín. Cualquier duda que tengan tus compañeros me la haces saber. ¿Ya? Ya, listo, profesor. Ya. Vamos a dejar la clase aquí y hasta el día viernes nos volvemos a encontrar. Que tengan buena noche, chicos. Buenas noches, profesor. Igual manera, profesor. Buenas noches, profesor. Hasta luego. Buenas noches, profesor. Buenas noches, profesor. Hasta luego. Hasta luego, profesor. Buenas noches.